Hola, hola, Rocío. No, ahí sí me escuchan. Listo. Muchas gracias, Rocío. Hola, ¿qué tal? Maravillosa mañana, día, tarde, porque sé que esto está en los 5 continentes de nuestro planeta y es un honor para mí. Le doy las gracias a Ignición Mundial de Radio Coaching por esta transmisión de 24 horas tan espectacular. Y voy a comenzar porque la vida es así y Dios que nos sostiene es así. Yo creo que esto que pasó con el audio no es una casualidad, porque resulta que estoy a punto de compartir con ustedes un tema que nunca he tocado y que ha llegado a mi corazón en los últimos meses de manera muy profunda, porque es para mí como un cuestionamiento constante y es precisamente hablar acerca de la fe versus la nueva era. Y por eso sé que estos percances no son gratuitos. Quiere decir que lo que vamos a trabajar en este espacio, estos 10 minutos, eh, algo tiene que ver de importancia con la divinidad. Así que les cuento que yo cuando estaba pequeña, los primeros momentos crecí en una familia católica, no muy fanática, simplemente como me bautizaron, luego continué en un colegio católico, terminé en un colegio católico y creo que las primeras experiencias que tuve con esa cercanía con Dios fue allí en el colegio y recuerdo que en los descansos de cuando estaba en el bachillerato muchas veces, en vez de irme a conversar con los amiguitos, me iba para la iglesia y me sentaba allá y miraba el altar y simplemente iba a ir a buscar un momento con Dios, a sentir su presencia. Y no recuerdo qué era lo que conversaba, pero sé que si lo buscaba era porque pues había algo en mi espíritu que lo estaba llamando. Y luego seguí creciendo, por allá como a los 21 años, tuve la oportunidad acá en la cuadra de mi barrio de asistir a una célula cristiana. Cuando me invitaron, pues yo no sabía de qué se trataba, el caso fue que terminé yendo con mi mamá y era para mí muy llamativo porque mi mamá nunca fue una mujer de religiones. Siempre nosotros tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, nunca nos presionaron a creer en nada en especial. Entonces a mí me llamó la atención y yo la acompañé y en ese momento fue que pues yo empecé a tener como más acercamiento con la Biblia y a estudiar de manera más profunda y empecé como a tener una sensación de una relación más profunda con Dios. Por esos días siento que algo pasó extraño en mi hogar, que empezaron como a pasar cosas diferentes, se sentía algo diferente que era positivo y finalmente pues después me desconecto de allí porque hubo ciertas cosas que no compartía de los dogmas o la manera como manejaban como la temática en este lugar. Sin embargo, nunca tuve ningún problema con Dios, nunca, simplemente yo seguía como en mi espiritualidad y mi fe. Luego, sí hubo un momento en que creo que estudiando medicina, me desconecté, me sumergí mucho en la ciencia, en los libros, y creo que todo este tiempo fue como de mucho ruido mental, espiritual. Y ya luego, pues sobre todo mental, como en todo este tema de sumergirme allí para poder terminar esta carrera y también en la supervivencia, porque en esos momentos empezaron a pasar situaciones económicas difíciles en mi casa y siento que estaba como más en el modo de producir y de salir adelante con todos estos proyectos. Luego, cuando empiezo a ejercer como médico, empiezo a entender que habían ciertas formas de la sociedad, ciertas conductas humanas que nos hacían responder diferentes a los procesos de salud, enfermedad. Y ahí me empecé a interesar por el comportamiento humano. Termino estudiando psicoanálisis, también hipnosis, y yo me empecé a meter en todo esto sin saber hasta dónde llegaría y hasta dónde he llegado hoy y empiezo a descubrir un mundo que le llaman nueva era, pero yo no entendía que era la nueva era. Y es en este momento que para estos 10 minutos
que decido investigar qué es la nueva era. Y quiero con ustedes conversar esto en dos palabras. La nueva era, tengo entendido desde la inteligencia artificial, que me parece una mirada amplia de la conciencia colectiva, es como un amplio movimiento sociocultural y espiritual alternativo que surgió en Occidente en la década de los 70. No tiene doctrina, dice que funciona, dice la inteligencia artificial, como un mercado espiritual en donde cada individuo puede seleccionar terapias, creencias, filosofías y aceptarlas según sus necesidades personales. Y si bien vamos a cotejar esto con lo que es la fe, dice que la fe es la seguridad o la plena confianza en una persona, en una cosa, en una idea, en una religión. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Y mi gran pregunta y cuestionamiento. ¿Qué está pasando hoy en día con la humanidad? ¿Qué está pasando con nuestras polarizaciones? Porque si bien no necesitamos tener fe y confianza en la vida, desde el momento en que nos levantamos, desde el momento en que pedimos un transporte para que la persona que nos transporta nos lleve bien hacia nuestro lugar de destino. No hay que tener fe y confianza en la vida para poder tomarnos un medicamento y poderle creer a ese profesional, poder creer en las personas que realizan los medicamentos para que nos sane algo de nuestro cuerpo. O sea, no hay que tener fe y confianza en la vida para poder entender todas las terapias alternativas como algo que nos ayuda a avanzar en nuestro estado mental, espiritual y emocional para poder estar mejores y poder comunicarnos mejor entre los seres humanos. Si bien yo no estoy defendiendo la nueva era, porque como les digo, apenas estoy intentando comprender cuál es la brecha que nos separa de la fe, de las religiones, a la nueva era, pues si bien es este espacio en donde quiero, como en esta misión mundial, donde hay tantos terapeutas en esta sala, más de 140 coach hablando de estos temas, donde empezamos a hablar de quién tiene la razón, o si será que mirar la vida desde el punto de la astrología nos va a separar de la fe en Dios, o si mirar en una constelación familiar nos va a separar. Desde mi punto personal, el año pasado tuve una experiencia muy cercana con el asunto de mi fe personal. Y es que sí tengo que decir que cuando nos volvemos fanáticos de algo o cuando nos centramos exclusivamente en algo que empezamos a promulgar como la propia verdad, pues siento que nos estamos separando como humanidad. Y yo siento que hubo un momento en el que sí empecé a tener un poco de sesgo con todas las terapias y me estaba desconectando de esa presencia de Dios que sentía allá y entonces en la infancia cuando me iba para la iglesia en el colegio. Y yo quiero que pienses tú, ¿cuándo fue ese primer momento que tú tuviste contacto con Dios, con esa relación, donde lo sentiste aquí, en tu corazón? No que lo sintieras en un templo o que alguien te lo mencionara, no. ¿Cuándo lo sentiste aquí, en tu pecho, en tu vida, en tus decisiones? Y es ahí en donde esa es tu brújula interna, donde tú tienes que mirar todo lo que te aleje de esa sensación, de esa conexión. Quizás es un momento para hacer un alto y mirar de forma más holística como humanidad qué nos está sirviendo y qué nos está alejando como unidad que somos. Y para ir terminando, pues quería dejarlos con esta gran perspectiva y es la diferencia entre la filosofía y la diferencia entre la religión. La filosofía dice que nos ayuda a utilizar la razón, la duda, el análisis crítico, permite la lógica de que no hay ritos, de que todo esto proviene del esfuerzo y del intelectual humano, aunque lo pongo en duda. Y en cambio la religión nos habla de tener fe en revelaciones divinas, en dogmas, en palabras que no deben de ser cuestionadas. Sin embargo, lo que yo pienso es que, hablando de filosofía o de religiones, de fe, de nueva era, ¿será que no hay un espacio en donde todos quepamos? ¿Será que no hay un lugar en donde todos nos unamos para el beneficio y avance como humanidad y como sociedad y para la sanación mental, espiritual y corporal que nos ayude a estar mejores en sociedad y que nos ayude a avanzar
en la humanidad colectiva. Esta es mi gran reflexión. Gracias por permitirme este espacio. Gracias a todos los organizadores, a Rocío, a Lore, por hacer esto una realidad. Les deseo gran éxito y los espero en mis redes sociales, Instagram, dra.katv-. Muchísimas gracias.